La UAM presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024. Asiste a las 50 presentaciones editoriales y conoce a los autores. En orden de aparición, pues bueno, así los voy a presentar. Tenemos en primera instancia al doctor José Manuel Valenzuela Arce, profesor e investigador emérito del Colegio de la Frontera Norte, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, de CONACYT y creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte, de la Secretaría de Cultura. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. Sus obras han sido pioneras de grande importancia para la comprensión de los procesos socioculturales que definen a la frontera México-Estados Unidos y a los movimientos juveniles en América Latina y Estados Unidos, campos en los cuales es muy reconocido como autor. De la misma manera, su trabajo en el campo de los estudios culturales es ampliamente reconocido en México y en América Latina. También posee una gran obra germinal en los estudios de procesos culturales estratégicos, entre los cuales destacan las nuevas identidades socioculturales, en este caso, las prácticas socioculturales vinculadas al narcotráfico. Sus investigaciones también han abordado temas relacionados con la cultura e identidad nacional, sociología urbana y cultura popular. Y pues bueno, un aplauso, por favor. Asimismo, me complace también presentar al doctor José Claudio Carrillo Navarro. Es licenciado en Filosofía, maestro en Educación, doctor en Psicología, profesor e investigador de tiempo completo titular C, miembro del Sistema Nacional de Investigación SNI, nivel 2, actualmente jefe de Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara. Es autor de numerosos artículos y libros a nivel nacional e internacional relacionados con la fundamentación teórica de las violencias, conflictos y acuerdos de convivencia, prevención y atención al maltrato de niños y adolescentes, además de los estudios de violencia y desconexión moral en los entornos escolares, fundador de la Red de Convivencia y Formación Ciudadana, miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, representante de México de la Red de Docentes de América Latina y el Caribe, REDOLAC, secretario de la Red de Estudios Interculturales ANOES. Un aplauso nuevamente, por favor. Y pues bueno, también me complace mucho presentar al coordinador de este gran libro, que es el doctor Alfredo Nateras Domínguez. Pues bueno, es doctor en este caso de Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de tesis sobre juventud de 2011 en la categoría de tesis de doctorado, realizado en el Instituto de la Juventud. Asimismo, ha publicado más de 100 artículos en revistas y libros colectivos a nivel nacional e internacional, así como investigaciones que han derivado en las publicaciones de múltiples libros. Entre los libros más recientes, coordinados por el doctor Alfredo Nateras, se encuentran Juventudes Sitiadas y Resistencias Afectivas, tomo 4, Registros Simbólicos, Música, Consumo, Religión y Amor en el 2021, Territorios Juveniles y Afectividades Divergentes también en el 2021. Ha participado también como profesor invitado en las universidades del Centro y Sudamérica. Sus líneas de investigación se enmarcan en las culturas e identidades juveniles, en este caso las significaciones de los cuerpos, imaginarios en las violencias y la muerte, uso social de drogas y aspectos de divertimento y pandillas transnacionales. Un aplauso, por favor. Y pues bueno, doy la palabra al doctor José Manuel Valenzuela. Bien, es un gusto que finalmente podamos celebrar la presentación del libro del doctor del doctor Alfredo Nateras, toque académico, que se inscribe dentro de la colección que él ha venido trabajando, Juventudes Sitiadas, Resistencias y Resistencias Afectivas. Bueno, la relevancia de este trabajo, que derivó de un proyecto iniciado por el doctor Nateras hace ya algunos años, y donde se observaba que había un problema de fondo sumamente grave, más allá de los elementos cosméticos a partir de los cuales se trataba de enfrentar el
el problema del narcotráfico, muchas veces se le vinculaba a la lógica del consumo con la lógica del propio narcotráfico, lo cual consideramos, y así se presenta en el libro, como un error. En todo caso, lo que sí tenemos que destacar es que el gran problema que está detrás de estas historias de horror que vivimos es el propio marco prohibicionista. Y cuando lo planteamos de esta manera, son las políticas prohibicionistas el problema. Lo que tenemos es que el Informe Global de las Drogas 2024 nos dice que cerca ya del 5% de la población en el mundo es consumidora de drogas. Y esto lo plantean como en un marco de alerta. Cerca 80-85% de los que consumen drogas es el cannabis. Y quienes consumen otro tipo de drogas, cerca del 15%, tienen problemas con sus formas de consumir. Yo siempre he planteado la necesidad de leer al revés estos informes y estas estadísticas y decir que el 95% de la población del mundo no consume drogas. ¿Por qué nos estamos matando? Segundo lugar, si el tema es que el cannabis es la principal droga que se consume y nadie en la historia de la humanidad ha muerto por sobredosis o adicción a la marihuana, ¿por qué nos estamos matando? Y si esta idea de que solo el 15% de quienes consumen otro tipo de drogas, esto antes del fentanilo, tiene problemas con su forma de consumir, ¿por qué no generar políticas de prevención y reducción de daños a esas personas? Porque muchas veces la muerte viene de la adulteración de la propia droga, y también evitaríamos la enorme violencia que genera. Pero en todo caso, aquí, para no mezclar estos dos grandes asuntos, sí tendríamos que identificar que desde estas estrategias prohibicionistas iniciadas en 1914, con la ley Harrison, que prohibió los derivados de la amapola, heroína y morfina, y que lo siguieron, digamos, llevando de México a Estados Unidos. Antes la fabricaban, las empresas farmacéuticas las distribuían. En los mediados de los 20, la prohibición de el 19, con la enmienda 18 de la Constitución de Estados Unidos, la prohibición de la producción, consumo y trasiego de licor, con la cual se generaron varias decenas de miles de muertos por violencia y consumo de bebidas adulteradas, miles de expedientes de policías corruptos y crecimiento de las grandes mafias. Y en 1933, con la enmienda 21, tuvieron que desistir. Pero tenemos que en mediados de los 20 se legaliza la cocaína y el cannabis, que es el tema que nos convoca. Y el cannabis, que como sabemos formaba parte del cantoral mexicano, ¿no? La cucaracha planteaba la ausencia de este combustible para esta pobre cucaracha que no tenía marihuana que fumar. Teníamos Cuni Cuni, cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Teníamos un cantoral enorme, las abuelitas lo usaban para glaucoma, reumas y para simplemente sentirse más contentas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí un problema que estos productos se vuelven amenazantes cuando ingresan a la vitrina del mercado capitalista. Y es ahí cuando interviene lo que fue una gran estrategia prohibicionista, entre comillas, que deriva en 1971 con la guerra contra las drogas de Richard Nixon, que en realidad era una forma de injerencia política en nuestros países y una forma de injerencia letal contra los barrios afros y latinos, muchos de ellos agraviados tras el asesinato de Malcolm X y de Martin Luther King. Entonces, lo que tenemos es en una propuesta que busca recolocar el lugar de la discusión. El tema del cannabis, como bien se ha sabido, y recomendamos mucho en este mismo libro, se documenta cómo en 1938 el doctor Salazar Viniegra, quien era secretario de Salud del presidente Lázaro Cárdenas, quien a su vez había sido director de la Castañeda, de este hospital psiquiátrico, un gran estudioso del cannabis, escribió no solo textos científicos planteando su no ilegalidad, sino sobre todo generaron dispensarios médicos
en los cuales la gente que consumía cannabis podía ir y le entregaban gratuitamente cannabis de buena calidad. Los heroinómanos y los cocainómanos, había médicos que les aplicaban. Estados Unidos amenazó a México con suspender la exportación de cualquier tipo de medicina si esto continuaba, y la política del presidente Cárdenas tuvo que recular en ese sentido. El libro que se presenta hoy es un trabajo, una apelación a entender que mucho liberaremos de violencia, de muerte, de esta letalidad vinculada con las armas de fuego, con la criminalización de ciertos sectores sociales, si se avanza en esto que está ocurriendo ya de manera muy importante en varios países, pero que en México, a pesar de que se hizo la propuesta para la despenalización del consumo del cannabis, esto no se resuelve como debería de ser. Entonces imagínense el absurdo, donde cerca de 30 estados de los Estados Unidos permiten el consumo lúdico del cannabis. En Tijuana ahora la gente cruza y la compra en San Diego y regresa a Tijuana tranquilamente, y nosotros estamos atrapados en una estrategia que no busca, que no se preocupa por y los jóvenes, que no se preocupa por los niños, porque la droga está al alcance de quien sea. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que lo que nos invita este libro es a repensar que detrás de toda esta estrategia que deriva en mucho dolor, mucha muerte, hay una salida, y esa salida pasa, no es la criminalización de los productos, es que luchemos en contra de los marcos prohibicionistas que efectivamente construyen este tipo de estrategias como dispositivos de control de poder y de injerencia sobre nuestros países y sobre los cuerpos otros y otras. Cualquier persona puede ser droga en la cocina de su casa. No vamos a meter soldados en cada casa de cada familia mexicana. Y es tiempo que entendamos que hay que apostar por educación, información, un sistema muy fortalecido de seguridad pública, mecanismos de control y de daños y disminución de daños, y efectivamente una estrategia muy distinta a la que se ha venido siguiendo hasta ahora. Entonces, este trabajo tiene una perspectiva multidisciplinaria. Hay psicólogos, hay personas de derecho, sociólogos, antropólogos, antropólogas, gente del campo de la comunicación, gente de la psicología social, donde el propio autor ha transitado de la psicología social a la antropología. Entonces es un trabajo, creo yo, muy, muy completo para colocar nuevamente en la palestra nacional el gran debate sobre la urgente necesidad de despenalizar el consumo del cannabis. En este caso, ya cada quien tendrá posiciones distintas tal vez sobre otro tipo de productos, pero por lo pronto estaba en la mesa el cannabis y la amapola. La amapola, la lindísima amapola, que en las ferias de la amapola se nombraba la flor más bella del ejido. Y efectivamente no había estos escenarios de dolor y de muerte que empezamos a vivir cuando no solo se les ilegaliza, sino cuando a alguien se le ocurre declarar una supuesta droga, una supuesta guerra contra el llamado crimen organizado. Y ahora lo que tenemos es efectivamente millones de jóvenes atrapados en esta escena de un sistema que sustituye el ser por el tener, y el éxito está en el consumismo, al mismo tiempo que despoja a las grandes mayorías de la posibilidad de acceder a esas formas de consumo. Y surgen los tonas, jóvenes que dicen todo o nada, más vale una hora de rey que una vida de buey, me la juego, y se la están jugando. Y la muerte está en las letras grandes del contrato. Y están los ponchis. Este niño que a los 5 años vivía en condiciones extremas de precarización, a los 11 era un consumado sicario que le gustaba videograbar sus torturas y ejecuciones. Cuando lo detienen, el malestar social duró 5 minutos. La mala noticia es que hay más de 100,000 niños en condiciones de precarización similares a las del Ponchis, y que algunos estiman, ahí sí son cálculos que yo no metería las manos al fuego, más de 30,000 niños en los diversos pliegues del narcomundo. Eso no significa que estos niños van a entrar al mundo del narco, porque como siempre hemos dicho con el doctor Nateras, no nacen niños sicarios. Es el momento que entendamos la necesidad de generar dispositivos académicos, éticos, políticos,
que nos permitan prefigurar otros escenarios, y no estos escenarios de violencia y de muerte que estamos viviendo. Este libro abona en ese camino, por lo tanto, felicito enormemente al doctor Alfredo Nateras, amigo, colega, y creo, anticipo un enorme impacto de este trabajo, no solo en el mundo académico y social, sino también en el campo político, que creo que es muy necesario que lean este tipo de trabajos. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos muchísimo bueno, lo que nos menciona el doctor Valenzuela. Damos paso al doctor José Claudio. Muy buenas tardes. ¿Sí? ¿Escucha? No. ¿Se apagó? Sí. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo agradezco infinitamente a Alfredo que me haya hecho esta invitación, pero además pues de compartir la mesa con un referente muy importante dentro del campo de reflexión y discusión del tema de los jóvenes en la multiplicidad y diversidad de facetas que tienen nuestros jóvenes en el mundo y en nuestro país. Me tomé la libertad de hacer una reflexión un poco acá tipo ensayística, breve, para no incomodar tanto su tolerancia. Y bueno, yo le llamé lo ontológico y lo ético en la marihuana. Como se darán cuenta, pues tiene así como un sesgo que pretende ser así como medio filosófico. Yo no sé si lo logré tanto, pero voy a iniciar con un par de expresiones que me encantaron en la lectura del texto. Una que la primera que rescato es una frase donde le hacen una entrevista a un joven de un agrupamiento de los Rastafari rastecas, y él parece ser que va a una consulta con el médico y le dice él al doctor: mire doctor, yo llevo como 25 años fumando marihuana y la neta creo que todavía no se me ha hecho un problema. Y luego una pregunta que el propio Alfredo en una parte de su texto plantea, que me parece esencial y creo que es un eje transversal del texto, cuando dice: ¿qué fue lo que sucedió para que la marihuana se prohibiera en su uso social, lúdico y de relajamiento? Me parece que es una pregunta clave que mucho tiene que ver con algunas de las inquietudes y reflexiones que hizo quien me antecedió, y voy a dar lectura a este pequeño texto. La existencia y circulación de la marihuana tiene un desarrollo histórico de larga data. Su existencia, consumo, intercambio, modos de distribución, comercio, como generadora de los más diversos mercados de venta, enriquecimiento legítimo e ilegítimo, controversias, puntos de encuentro con la realidad, sus diversos usos, cultivos, tipologías y taxonomías, le dan una variedad de posicionamiento ontológico. Habría que abrir un capítulo, ya que estamos intentando hablar de su condición en el universo de la academia, en el campo de la reflexión filosófica. Por ejemplo, el calado y la profundidad del análisis epistémico cuando la fumamos. El descubrimiento de realidades no tan aparentes en el proceso del viaje y las secuelas de la imaginación creadora. La creación de perspectivas con las que habitualmente no miramos el mundo. Los escondites del yo profundo. La sensibilidad y la percepción de los colores de las cosas y el agasajo subjetivo. Por otra parte, está la cuestión ética. ¿Es buena o mala su existencia? ¿Es justo o no consumirla? En sus innumerables formas de concreción en el gourmet del consumo, pasteles, dulces, cigarrillos, aquí hay un ejemplo, en gotitas de CBD, ¿debe ser satanizado su uso? ¿Cuándo es bueno o no utilizarla? Si constituye o no un derecho humano. Cultivarla, consumirla o regalársela a un amigo como muestra de nuestra afectividad. ¿En qué condiciones es deseable y sano proveerla? ¿Existe o no una edad para ser responsable en cuanto a su uso, entre otras posibilidades? Que esta es una pregunta que me parece fundamental, ¿no? Si regularmente, por ejemplo,
se conecta el tema de las drogas con los jóvenes y generalmente se hace con propósitos demonizadores, satanizantes. Igual se vincula con el arte, con el rock, con manifestaciones artísticas. Y bueno, más allá de ese tipo de satanizaciones, yo digo, bueno, ¿y cuál es el problema, no? Digo, yo creo que muy probablemente Pablo Picasso debió haberse fumado un churro. ¿Y cuál es el punto, no? Sería la pregunta. Creo yo que la manera de mirarla es precisamente, y ese es el lado ético que yo quiero como hacer énfasis, pues es que desde donde estamos mirando el consumo, el uso, y en este caso, por ejemplo, sí se puede hablar de edades, ¿no? Es decir, si es reprobable que lo haga un niño o no, o si es viable y recomendable que lo haga un adulto. Bueno, ahora que se han vuelto moda las gotitas de CBD, que ya las podemos encontrar hasta en la propia familia, ¿no? Hay autoproducción y los jardines de la casa, las macetas, pues son espacios muy interesantes para cuidar la calidad del CBD que se distribuye y que se vende, más barato que en Amazon, por cierto, ¿no? Llevar a la academia el análisis, debate y reflexión de la marihuana inicialmente es un aparente atrevimiento, ya que los espacios virginales y castos en donde impera el uso de los conceptos, la rigurosidad teórica, la utilización de espacios sacralizados, como una feria internacional del libro, como en la que nos encontramos aquí, o en las mismas universidades, en donde predominan tendencias, en donde hay una topografía que privilegia sitios recurrentes para los intelectuales que ponen un tema en la misma palestra, donde se intercambia con regularidad lugares comunes y que gozan del reconocimiento de quienes cada año están a la espera de encontrarse con las mismas cosas que ponderan como correctas y honorables. Esto no significa de ningún modo que el tema de la marihuana no pueda ser reflexionado desde disciplinas, y ya lo decía el doctor Valenzuela, como la historia, el derecho, la economía, la antropología, la sociología, o quizás por la misma filosofía, en los submundos de la ética y la ontología, con el mismo rigor analítico y algunos de los procedimientos que en el mundo académico le confieren el estatus de seriedad o de revisión sistemática. Por el contrario, se vuelve en este momento imprescindible que más allá de las diversas disciplinas, se realice un ejercicio importante para contar con otras lecturas, con otras hermenéuticas que nos proporcionen herramientas más sólidas para su comprensión. Transitar del mero comentario, en ocasiones sustentado en una terrible ignorancia, pletórico de prejuicios, abundante de desinformación y de deformación, para contar con una visión más fresca y documentada que nos permita tomar posicionamientos bien argumentados, fundamentalmente cuando se toman decisiones individuales, sociales y colectivas que nos implican en su destino. Ha sido interesante históricamente cómo en el devenir todos y todas tenemos una opinión sobre la marihuana. Hay desde los expertos en su consumo, los grifos, los pachecos, locos, motorolos, los y las expertos que la vinculan con el pecado, demonizándola y satanizándola desde el atrio de la moral conservadora, y los profesionales en venderla y distribuirla. Los profesionales de la distribución, con sus megaorganizaciones de barrio, locales, regionales, nacionales y transnacionales, que también tienen una visión sobre el tema, ¿no? Los mercadotecnios de cuello blanco, que actualmente ya cuentan con negocios establecidos donde se ha legalizado ropa, artefactos para consumirla, taxonomías con niveles de calidad de la mota, los productores para el autoconsumo, en las familias, los barrios, los adultos, jóvenes e infancias cuentan con un imaginario o una representación social de la marihuana. En el presente texto, un grupo de investigadores institucionales y otros no, integrantes de diversas organizaciones o colectivos, se dieron a la tarea de ofrecer un panorama de algunas de las latitudes más significativas en el abordaje del tema de la marihuana, desde la perspectiva de lo que ha dicho la norma jurídica, las concepciones de los usuarios, las propuestas para incorporarlas en el ámbito de la salud y los usos que desde la medicina tradicional se han hecho en el mundo de la vida cotidiana de la gente común, entre otros.
Este texto tiene varios apartados. Uno que me parece fundamental es con el que se inicia, que le denomina el prohibicionismo de los usos sociales, ¿no? Es decir, esta idea de cómo el uso y el consumo permanece en ciertas condiciones de una supuesta ilegalidad. Bueno, la ilegalidad desde un marco teórico y normativo y jurídico que viene del mundo occidental, que precisamente tiene además una correspondencia muy concreta con una forma de Estado, con una forma de organización social y de la economía. El tema de la regularización y de la despenalización, pues es un tema muy importante actualmente, en el que algunos pues están sumamente preocupados, como Vicente Fox, ¿no? Que le urge que se legalice porque él ya tiene visto la posibilidad de crear un mercado y todo un desarrollo comercial importante al respecto de la cannabis. Y bueno, pues también no se diga, hay que decirlo, y en el texto por ahí lo mencionan, empresas transnacionales como la Coca-Cola, que está urgidísima de que se legalice la marihuana, porque ya hay un proyecto para convertirla en el consumo líquido que ya conocemos todos. Digo, no le haría falta mucho, ya tiene el mercado hecho, lo único que le faltaría es agregarle, así como ahora hay Coca Cero, hay Coca Light o hay Coca sin azúcar, pues luego ahora va a haber Coca con una dosis de cannabis o de CBD si se decide que es solamente para calmar los nervios, ¿no? Otra cuestión también importante que me parece fundamental en el texto y que me parece central es esta idea de la creación de programas para la reducción de daños, el cuidado de los riesgos y el autocuidado. Me parece que es una parte en la que no le hemos querido entrar, de cómo en un momento dado, por ejemplo, puede convertirse en un tema de responsabilidad personal el hacer un uso adecuado, y eso suena fuerte, ¿no? Y suena a lo mejor hasta controvertido decir, ¿qué significa hacer un uso adecuado del consumo de la cannabis? ¿No? ¿En qué condiciones, en qué edades, en qué contextos, hasta dónde en un momento dado significa un riesgo para la salud misma o para los otros? Pues yo creo que son cuestiones que es importante, y eso los autores de este texto lo plantean, tiene que ponerse en la mesa de la discusión. Es decir, también la academia tiene que desatanizar esta discusión. Si ustedes revisan, en general, no es un tema que se discuta en las universidades. No es un tema que sea objeto de la educación, de los profesores, de los investigadores, no tanto en lo que regularmente privilegian, que es el estatus jurídico normativo o la penalización o no penalización, sino más bien esta parte que tiene que ver como cómo incorporar su consumo como una parte de la vida, ¿no? Y no solamente decir, bueno, si lo trasladamos al ámbito de la salud y es en ciertas cantidades y bajo cierta vigilancia, etcétera, entonces sí. A mí me parece que esa parte es una parte que es fundamental que la introduzcamos dentro del ámbito de la academia. Y bueno, hay otros estudios, no quiero agotar todo porque creo que lo que se tiene que hacer aquí es leerlo. Uno que me llamó mucho la atención y yo le mandaba un mensaje a mi amigo Alfredo, porque yo estaba muy sorprendido de que pareciera un autor que se llama Edgar Morin, ¿no? Que de repente dije, bueno, Edgar Morin, pues sí, ha sido muy prolífico y es autor de toda la epistemología del pensamiento complejo. Le dije, ¿pero qué hizo en Iztapalapa? ¿No? Como para hacer una narrativa tan puntual, tan detallada, de cómo operan los mercados, de quién vende y dónde vende, el tema de los dealers, ¿no? Y dije, bueno, pues con todas las altas capacidades que yo lo reconozco de Edgar Morin, pues me pareció ya un estudio etnográfico muy intenso y muy peligroso el que él se hubiera incorporado. Ya después Alfredo me dijo, no, es su homónimo, que es un antropólogo. Ya me fui al final del libro, me volví a irme al final del libro, donde vienen las reseñas. Y bueno, él hace un trabajo que me parece
que tendríamos que hacer en otras latitudes de cómo está este tejido y qué es lo que hace tan complicado en ocasiones que en un momento dado dispositivos legales, policíacos o de cualquier otra naturaleza puedan intervenir en la problemática. Es decir, donde en un momento dado, por ejemplo, en este tema, están mezcladas familias, niños, adolescentes, está mezclado el barrio, están mezcladas las organizaciones políticas, están mezclados los políticos de cuello blanco, y hay una red complicadísima que precisamente regula, controla la distribución de los enervantes. Entonces, ese tipo de ejercicio, yo he pensado en que es imprescindible que se tenga en todo el país, porque solamente de esta manera podemos darnos cuenta de la complejidad que tiene el tema y de cómo precisamente una manera de intervenir o una posibilidad de intervención en este tipo de situaciones desde la academia tiene que ser precisamente con este tipo de trabajo de campo que Edgar Morin nos ofrece. Vienen otros estudios en una segunda parte, también de muy interesante, que se refiere a la parte, al aspecto de la reducción de los daños y los cuidados de sí en el uso de las drogas. Y hay un concepto que yo espero que mi amigo Alfredo nos ayude a precisar con más amplitud, porque me parece esencial, es sobre la categoría del uso social. O sea, ¿qué significa hacer un uso social de la marihuana? Es decir, ¿cuáles son las implicaciones que tiene para la interacción, para la convivencia, para las relaciones entre los sujetos y la creación de espacios en donde en un momento dado sea un elemento que forme parte ya de la convivencia? Y bueno, yo me quedo con una pregunta que cuando la hice, es una pregunta que me interpele, que hace una interpelación importante, y espero la haga también para ustedes. Y la pregunta es, ¿qué nos corresponde a los investigadores, académicos, profesores de todos los niveles educativos, diseñadores de políticas públicas y programas, organizaciones de colectivos y colectivas, ciudadanos y ciudadanas? ¿Qué nos corresponde hacer? No solamente para reformar el pensamiento, ahí sí como lo decía Edgar Morin, ¿no? Cuando decía, por aquel libro que dice que primero hay que reformar el pensamiento para reformar la educación. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué transformaciones tiene que haber en nuestras representaciones e imaginarios sociales sobre el uso médico, lúdico, placentero, bajo control y responsabilidad social de la marihuana? Bueno, lo dejo ahí para poder platicar adelante, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor José Claudio. Pues bueno, damos la palabra al doctor Alfredo Natera. ¿Qué tal? De nueva cuenta, muy buenas tardes a todos y a todas. De igual manera agradezco al doctor Valenzuela y también al doctor Claudio por la disposición de estar aquí. Voy a empezar rápidamente con la lectura breve de un poema de Octavio Paz. Himno entre ruinas. Donde espumoso el mar siciliano, Góngora. Cae la noche sobre Tenochtitlan. En lo alto de la pirámide los muchachos fuman marihuana. Suenan guitarras roncas. ¡Qué hierba! ¿Qué agua de vida ha de darnos la vida? ¿Dónde desenterrar la palabra? La proporción que rige al himno y al discurso, al baile, a la ciudad y a la balanza. El canto mexicano estalla en un carajo, estrella de colores que se apaga, piedra que nos cierra las puertas del contacto. Sabe la tierra a tierra envejecida. Extracto del poema de Octavio Paz. Arranco con 2, 3 imágenes. Las academias y los libros también se hacen con querencias, también se hacen
con afectos, también se hacen con amorosidad. Esto es, en esta serie de libros, hoy el tomo 5, da cuenta de un proyecto que llevamos a cabo de larga data desde 2016 a la fecha, de investigaciones y de intervención eh, que conformamos ya una especie de comunidad académica desde distintas trayectorias, diferentes miradas y lugares. Segundo, acerca del nombre del libro, un toque académico. No es fortuito o no es un capricho. Es un posicionamiento de una parte de nuestras academias que en ese sentido muestra o trata de evidenciar nuestras voces, nuestros decires y nuestros sentires. Una especie de una ciencia con conciencia tendría que ser. Por lo tanto, he de confesar que de los libros que he escrito y que he coordinado, es este y es uno de los que más he deseado que se editara, que he deseado que se publicara. De hecho, este afecto o este sentimiento lo compartimos varios colegas de lo que escribimos este libro. De ahí siguiente, creo que este es un libro que cumple una deuda sociocultural. Por una parte, con un trozo de mi generación, he de decir y han de sospechar del siglo pasado, evidentemente, cuando éramos jóvenes y bellos, cuando éramos rock and rolleros, ahora puro revival, y teníamos varios y diversos, he de decir y confesar, consumos culturales. Y por otra parte, cumple la deuda en el ámbito académico, en tanto que trata de confrontar abiertamente y de discutir con esa parte de los pensamientos conservadores de las academias. Hay una parte muy conservadora y diría reaccionaria de algunas academias. Y por lo tanto, trata de retribuir a ciertas juventudes una narrativa, trata de devolver un argumento teórico lo suficientemente sólido y solvente etnográficamente para que estas juventudes no solo sean usuarios de lo que usan, sino que también sean usuarios de este discurso y de esta narrativa que les pueda favorecer para, a partir de ahí, disputar el sentido, el significado de los discursos hegemónicos y de los discursos dominantes de las ultraderechas neofascistas que están recorriendo América Latina. El problema, ahora sí que camaradas, no es la marihuana, sino la relación social que las juventudes establecen al consumirla en espacios públicos, en espacios privados o saliendo incluso de algún concierto con el entusiasmo de haber escuchado a tal o cual rock and rollero. En ese sentido, hay que reconocer que las políticas de prevención de drogas han sido un rotundo fracaso. Ese discurso de dile no a las drogas no crea sentido en relación a todos aquellas juventudes y todos aquellos jóvenes, menos ustedes, todos los demás, ¿sí?, que han decidido usar la marihuana como una cuestión o un dispositivo incluso también que se inscribe dentro de las configuraciones identitarias. En ese sentido, me parece que si estas políticas y estos programas han sido un rotundo fracaso, entonces nos preguntarían, ¿y cómo lo saben ustedes o cómo lo reconocen? Tenemos evidencias una y más veces. El número de consumidores aumenta, aumenta, aumenta y aumenta.
En ese sentido, también hay una gran diversidad de drogas dentro de los espacios de la recreación y de los espacios del mercado, incluyendo las tecnologías en relación que ahora tenemos dealers cibernéticos, en tanto que en la pandemia lo vimos, en donde no tenías ya ninguna dificultad de que salir a tu casa, sino que utilizaban inclusive las mismas estrategias de cuando uno pide la comida en los Uber Eats. Entonces se armaron y los Uber Eats iban y te daban lo que tú requerías, como si fuera una pizza o una sopa asiática. En ese sentido, entonces aquí combino el asunto de lo que mencionaba el doctor Valenzuela. Necesitamos ser, digámosle, arrojados y también establecer mecanismos más inteligentes con respecto al asunto de nuestra relación con, en este caso, la sustancia de la marihuana. Cuando uno ve la historia de la humanidad, todo el tiempo hemos tenido alguna relación con las sustancias. Nuestras comunidades ancestrales, en ese sentido, la usaban una y más veces. En la Revolución Mexicana es muy sabido, ya el doctor Valenzuela se aventó un poquito de esa canción, de la cucaracha a la cucaracha, y también en las boticas se vendía, ¿no?, también con la cuestión de la cocaína. De ahí entonces me parece que una de las alternativas o de las vías, gestionada inclusive por los mismos jóvenes ya consumidores, alegando una cuestión interesante como derecho de lo que yo le llamo la decisión de sí, un derecho en términos es el asunto de repensar toda una, digámosle, reeducación con respecto al asunto de los consumos. Y aquí retomo lo que refiere eh, Becker en relación a, estamos en la configuración de lo que él le llama una cultura en el consumo o del uso social que yo le llamo de la droga. Lo social tiene que ver en relación al vínculo con un otro, con los demás o las demás, y de ahí se configuran relaciones intersubjetivas y se configura, digamos, de distintas prácticas en relación. Y curiosamente, o a lo mejor no tan curiosamente, la droga ilegal más utilizada en México y en América Latina es la marihuana. Y al mismo tiempo, los actores y los sujetos que más la consumen en un 80%, adivinen quiénes son, las y los jóvenes. En ese sentido, me parece que habría que construir esta cuestión en términos de una imagen del derecho de sí con respecto a la decisión que algunas juventudes ya tomaron y demás. Hay todo un movimiento en México sobre la cuestión de la canábico, que se llama así, que cada año marcha, y algunas veces me da tiempo de acompañarlos, en relación a ir construyendo espacios. Y en la Ciudad de México ya hay algunos espacios donde se puede consumir y se puede adquirir algunos artefactos culturales, como la Estela de Luz. Les doy un tip a los de aquí, por ahí pueden ir, o en la cuestión de donde está el Metro Revolución, ahí también es seguro, y lo más curioso y paradójico es que está vigilado por policías. Entonces tengan calma y tranquilidad en relación a eso. Y diría, sí, y los artesanos. Y diría entonces, en este sentido, que es el momento político en términos de la doctora Claudia Sheinbaum, de que tiene, digamos, de la mayoría calificada en la Cámara de Senadores y de Diputados. Una parte de priistas y de panistas se han opuesto una y más veces. De ahí entonces creo, y con esto termino porque ya veo ansioso a Roberto. ¿Sí? ¿Es así, Roberto? Ya. Y termino con un mundo más inteligente y un mundo más feliz es posible. Y casi la arenga sería marihuanos y marihuanas del mundo,
uníos.